Muy buenas, hoy nos metemos de lleno en un caso que es fascinante, el del diagnóstico psicológico. Y es que el reto aquí es enorme, porque a diferencia de la medicina física, aquí no tenemos una radiografía que nos diga, es esto. No, no, esto es un verdadero trabajo de detective. Fijaos en esta comparación, que es muy clara. Diagnosticar un hueso roto, pues es bastante directo. Haces una radiografía, ves la fractura y oye, no hay debate. Pero la mente humana, eso ya es otra historia. Es un engranaje complejísimo de pensamientos, emociones, comportamientos, y eso no se puede capturar en una simple foto. Entonces, la gran pregunta que tenemos sobre la mesa es esta. Si no hay una prueba de laboratorio que nos dé un resultado definitivo, ¿cómo narices se resuelve el puzzle de la mente? ¿Cómo puede un profesional llegar a un diagnóstico fiable, por ejemplo, de un trastorno de personalidad por dependencia? Pues vamos a investigarlo juntos. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta, nuestro plan de investigación. Primero, vamos a entender por qué un único test no vale, porque es una base muy frágil. Después, analizaremos las tres claves de la investigación, la entrevista, las pruebas psicométricas y la perspectiva de la gente de fuera. Y al final, veremos cómo se juntan todas esas pistas para llegar a un veredicto sólido. Venga, ¿empezamos? Vale, pues vamos a empezar por el principio. El error más frecuente y la verdad el más peligroso que se puede cometer en una evaluación clínica. Y por supuesto, veremos cómo la práctica profesional seria lo soluciona. Y aquí lo tenemos, el fallo número 1, darle a alguien un cuestionario para que lo rellene y basar todo, absolutamente todo el diagnóstico en esa puntuación. A ver, es tentador porque parece fácil y rápido, pero es una simplificación brutalmente arriesgada. Es que una persona es infinitamente más compleja que un puñado de respuestas en un papel. ¿Y por qué es tan peligroso? Pues por algo que tiene un nombre un poco técnico, pero que es fácil de entender: el sesgo de deseabilidad social. Fijaos, especialmente en un trastorno de personalidad por dependencia, la persona tiene una necesidad casi enfermiza de complacer, de agradar. Así que, en lugar de responder con total honestidad, es muy probable que responda lo que cree que el terapeuta quiere escuchar. Y claro, eso contamina por completo los resultados. Entonces, ¿cómo lo hacemos bien? ¿Cuál es la solución? Pues aquí está la palabra clave de todo este asunto. Para superar estos sesgos y tener una visión real, los profesionales usan una técnica potentísima, la triangulación diagnóstica. La idea es sencilla, pero es fundamental. Nunca, jamás fiarse de una sola fuente de información. Y estos son los tres pilares de esa triangulación. Primero, la observación directa, el cara a cara en la entrevista. Segundo, la medición objetiva con pruebas estandarizadas, con números. Y tercero, una perspectiva que viene de fuera de gente cercana. Cada pilar compensa las debilidades del otro. Juntos crean una imagen muchísimo más completa y fiable. Venga, pues vamos a por la primera clave de la investigación. La herramienta más importante de un clínico no es un test ni un ordenador, es la conversación directa, la observación en vivo, el cara a cara. La herramienta estrella para esto es la entrevista clínica estructurada para el DSM-5, que para los amigos es la SID-15-PD. Y ojo, que esto no es una charla de café, es una guía súper sistemática que va recorriendo uno por uno todos los criterios diagnósticos. Fijaos en el tipo de preguntas, son directas, buscan ejemplos concretos, van al meollo del asunto, al patrón de dependencia. Pero aquí viene la magia del asunto. Lo importante no es solo lo que la persona dice. El clínico está observando el comportamiento in vivo, ahí mismo durante la sesión. ¿La persona mira a su pareja buscando aprobación antes de contestar? ¿Cambia de opinión al segundo si el terapeuta le cuestiona algo? Esos pequeños gestos, esas dudas, a menudo revelan muchísimo más que las propias palabras. La entrevista nos da una riqueza cualitativa increíble, está claro. Pero para tener datos objetivos, para poder medir y comparar, necesitamos la segunda clave, las pruebas psicométricas. Ahora pasamos de la observación al dato puro y duro. Y aquí es fundamental entender una cosa. No se usa un único test, sino una batería de ellos. Hay que pensar en cada instrumento como si fuera una lupa especializada. Cada una te permite enfocar y analizar una faceta diferente del complejo puzzle de la dependencia. Cada una nos da una pieza única de información. Por ejemplo, aquí tenemos dos herramientas que miran a sitios distintos. El cuestionario de dependencia emocional, el CDE, es una lupa que se centra específicamente en la relación de pareja, el miedo a estar sin el otro, la necesidad de afecto. En cambio, el inventario de dependencia interpersonal, el IDI, abre el plano, amplía el foco y mide la dependencia en las relaciones en general, con amigos, con la familia, etc. Y luego tenemos al peso pesado de la evaluación, el inventario clínico multiaxial de Million, el MCMI-4. Esto ya no es una lupa, esto es como un escáner completo de la personalidad. Y lo más importante, su superpoder, incluye escalas de validez. Esto actúa como un detector de sinceridad. Nos chiva si la persona está intentando dar una buena imagen o si no está siendo consistente. Algo crucial, como ya hemos visto, en pacientes que tienden a complacer. Y para rematar, un test como el de experiencias en relaciones cercanas, el ECRR, que mide el estilo de apego.
En el trastorno por dependencia se espera encontrar un patrón muy claro. Una ansiedad de apego por las nubes, ese miedo constante a que me abandonen, combinado con una evitación de la intimidad muy baja. Es decir, un deseo profundo, a veces desesperado, de cercanía. Es el perfil del libro del apego ansioso preocupado. Bien, ya tenemos la entrevista y tenemos los datos psicométricos. Pero para completar este puzzle nos falta una pieza que a menudo es la que lo cambia todo. La visión de las personas que conviven con el paciente. ¿Y quiénes son estas valiosísimas fuentes de información? Pues, y esto es muy importante, siempre con el permiso explícito del paciente, se puede hablar con su pareja, que a menudo describe los patrones con una precisión increíble. También con familiares, que nos dan el contexto histórico de dónde viene todo esto. O con amigos cercanos, que ofrecen una visión fuera del núcleo familiar. Y aquí está el porqué de su valor incalculable. Ayudan a detectar lo que llamamos anosognosia parcial. Sé que el nombre asusta, pero es básicamente un punto ciego. Muy a menudo la persona ha vivido tanto tiempo con su patrón de dependencia que lo han normalizado por completo. No lo ve como un problema, es su forma de ser. Pero su entorno sí lo ve, y vaya si lo ve. Hemos recogido todas las pistas, la entrevista, los test, los testimonios. Ahora llega el momento de la verdad para el detective clínico. Juntar toda la información, ponerla en orden y emitir un juicio. El trabajo final consiste en buscar la convergencia, en ver si todo encaja. ¿Se cruzan todos los datos? ¿Lo que vi en la entrevista cuadra con lo que dicen los tests? ¿Lo que cuenta la pareja confirma el patrón de apego que hemos medido? El objetivo es que todas las pruebas, como si fueran flechas, apunten en la misma dirección, dibujando un patrón claro y consistente. Y esta es la regla de oro, por así decirlo. No se trata de encontrar una única prueba irrefutable, sino de detectar un patrón que se repite una y otra vez. Si los datos de la entrevista, de al menos un test y de un informante externo apuntan todos al mismo sitio, entonces el diagnóstico deja de ser una simple hipótesis y adquiere una base empírica muy sólida. Pero, y esto es lo más importante de todo, es vital recordar esto, todo este proceso tan riguroso no tiene como fin ponerle una etiqueta a una persona y ya está. Para nada. El objetivo es mucho más profundo, es entender con la máxima precisión cómo funciona esa persona en concreto para poder diseñar un plan de tratamiento que de verdad le ayude a construir una vida más autónoma y más plena. Y para terminar, os lanzo una pregunta para que le deis una vuelta. Hemos visto lo importante que es la triangulación para llegar a un diagnóstico fiable. Ahora pensemos, fuera de la psicología, en el periodismo, en la historia, incluso en nuestras decisiones del día a día, ¿dónde más es absolutamente crucial contrastar y triangular diferentes fuentes para poder acercarnos a la verdad? Ahí queda eso.